tal? Los saludo nuevamente por aquí, Rigo López. Vamos a hacer el review del día de hoy. Hoy es día jueves 3 de septiembre. Vamos a revisar. Habíamos comentado que a principio de la semana esperábamos ver neutralizaciones de máximos, como lo hemos venido revisando estos últimos 2-3 días. Vimos que se cumplió. Tuvo un máximo de la semana por ahí del martes aproximadamente. Vimos un miércoles bajista, jueves bajista y estamos teniendo actualmente un leve retroceso. El día de ayer posteé por ahí en mi canal de Telegram y en Instagram un post donde explicaba el por qué había salido de mis trades que había tomado por acá por la punta. Ahorita vamos a verlo en time frames menores, por qué decidí salir del trade. Bajamos a temporalidad de 1 hora, en donde había comentado que mi objetivo de venta era neutralizar el mínimo de la semana pasada, el cual sigue estando por acá por debajo, más sin embargo comentaba que la estructura de lo que se le llama el Power of Three, ver lo que es una acumulación, una apertura de vela semanal, una manipulación que haga un alto, en este caso fue el máximo de la semana, podemos ver aquí este impulso bastante fuerte, luego tener una expansión bajista por los días martes, miércoles, jueves, incluso principios de viernes, como vemos aquí pues tuvo un mínimo ya en lo que es el día jueves y podemos esperar lo que es el día hoy y mañana hacer una distribución de esta caída que tuvo el precio de prácticamente 220 pips, hacer una distribución, quizá subir un poco más a neutralizar este último alto y empezar a acumular, a tener rango y cerrar ya el mercado lo que es el día de mañana viernes. Vamos a ver un poquito más a detalle lo que pasó el día de hoy. Había comentado en el post, ¿no?, antes de pasar a los time frame menores, por qué decidí salir yo del trade. Mencionábamos que teníamos aquí este order block, que fue una vela donde hubo un seek and destroy la semana pasada. Vamos a marcarlo con un rectángulo para marcar el cuerpo de esa vela y vemos que aquí podía haber cierto tipo de rechazo. Además, basándome en el gráfico del DXY, vemos que en semanas anteriores, precisamente hace 2-3 semanas, teníamos este dealing range de aquí a acá, era nuestro dealing range de ese momento. En ese momento estábamos buscando ventas, por lo cual el precio lo que hizo fue venir a lo que es el equilibrio de este dealing range, tuvo reacción a la baja, hizo un movimiento al alza, neutralizó estos mínimos de aquí, yo lo esperaba en este OT de acá, en este order block, perdón, únicamente llegó a zonas de OTs, vemos aquí que son 1, 2, 3, 4 velas de 4 horas juntas, eso nos puede representar un order block en una temporalidad mayor, por lo cual podemos ver sacarle a lo mejor un Fibonacci para ver la estructura de la vela y ver que no alcanzó a llegar al equilibrium o al fair value del order block de 4 velas de 4 horas, más sin embargo sí llegó a nuestra zona de OTES, vamos a marcarlo, de la semana pasada llegó al 70.5 y de ahí tuvo una reacción a la baja neutralizando el mínimo de la semana pasada, antepasada, perdón. Entonces vimos ahí que tuvo una reacción bastante linda a la baja. Dejamos marcado lo que es el equilibrium del daily range anterior, del dealing range anterior, perdón. Y ese nivel de referencia nos sirvió normalmente cuando un precio sale de una acumulación o sale de un dealing range, los 50% o el equilibrium del dealing range anterior o acumulación anterior suelen ser niveles que llegan a ser neutralizados nuevamente o que llegan a ser recapitalizados. Vemos aquí que el DXY toda esta semana estuvo subiendo, a contraparte del euro dólar que estuvo bajando. Claramente aquí tuvo una reacción en el equilibrium y empezó a bajar. El día de ayer por la noche yo vi que estaba teniendo esta serie de movimientos, que intentó una, dos, al segundo movimiento que vi yo decidí cerrar mi operación
porque posiblemente íbamos a ver ahora en el DXY una distribución tal cual la esperamos en el euro dólar. Tuvo una apertura, un mínimo, una expansión y ahora viene pues una distribución. ¿Qué esperamos para el DXY? Pues que baje, que neutralice estos mínimos y empiece a acumular un poco para cerrar lo que se dé mañana viernes. Por eso fue que decidí salir del trade. Vamos a ver acá. Mencionaba que teníamos esta área de aquí en un time frame mayor. Si nos bajamos un poco más en time frame, nuestro último order block era este de acá, esta vela de acá, el cual vemos como tuvo una reacción milimétrica en el cuerpo de la vela. Fue cuando yo decidí cerrar mi trade. Vamos a dejar aquí marcado para mostrarles dónde fue que salí exactamente. Y vamos analizando más a detalle lo que pasó desde la sesión de Asia. Ayer comentábamos que aquí hay máximos iguales, los cuales pues vendría bien una neutralización de estos mínimos en el corto plazo. Yo esperaba que en la sesión de Asia del día de ayer hiciera un rally y en el London Open venir a neutralizar estos mínimos, estos máximos, perdón, y tener todavía una continuación a la baja, lo cual no hizo y prácticamente en Asia comenzó a bajar bastante fuerte. Vamos a irnos a 5 minutos. Aquí fue precisamente donde yo cerré mi operación. Si ven esta línea, ese es el rastro del trade. Además, si yo me posiciono sobre la línea, me aparecen los datos del trade, que prácticamente, como lo comentaba en el post, fueron prácticamente 380 pips entre todos los trades. El primero fue aquí, fue una toma de parciales de 85. El segundo momento para cerrar lo que restaba de la operación fueron 180 pips, 185 aproximadamente. Y el segundo trade que había tomado lo cerré aproximadamente aquí, que fueron 120, 125. Fueron mis trades de la semana que tomé. Eh, claro que hubieron más oportunidades de entrar, las cuales en lo personal no tomé, por distintas razones. Y lo que les comentaba del día de hoy, jueves, vimos un Asia acumulando. Teníamos aquí mínimos iguales del London Close del día anterior, los cuales vino a neutralizar automáticamente. Nos dejó un mínimo en el London Open, que es la línea azul. Y posteriormente vimos que nos dejó máximos iguales. Vamos a desmenuzarlo un poco más para que vean. Tenemos aquí máximos iguales. Acá arriba tenemos máximos iguales aquí, los cuales seguramente el precio vendría a neutralizar y es claramente lo que está haciendo. También tenemos máximos iguales acá, seguramente el precio entre hoy y mañana los irá a neutralizar. De hecho, podemos ver aquí oportunidades de compra que no eran de altas probabilidades en lo personal. Yo estaba buscando neutralizar mínimos más abajo, pero que seguramente algún trader más intradía los pudo haber tomado. ¿Cómo se pudieron haber tomado? Ok, tenemos aquí, nos vamos a una temporalidad de 15 minutos. Vamos a quitar esto para que no nos haga más ruido en el gráfico. Y miren esto. Vamos a marcarlo con... Tenemos máximos iguales, relativamente iguales, y también acá tenemos máximos relativamente iguales. Esto significa liquidez, que el precio tiene que neutralizar. Y vemos en una temporalidad de 5 minutos, ahora sí, tenemos la sesión de Asia acumulando, London Open hace el mínimo, hace un quiebre, por así decirlo, de este último máximo que dejó, por lo cual podemos anticiparnos a un cambio de tendencia en el corto plazo, donde posiblemente podría venir a neutralizar estos máximos de acá. ¿Y qué creen que hizo el precio? Hizo este fractal o posible market shift en la temporalidad de 15 minutos. Tenemos esto, tenía mínimos aquí, los cuales neutralizó en el London Open.
neutralizó en el London Open y al mismo tiempo nos deja un order block, el cual podemos marcar aquí. Es un order block en una temporalidad de 15 minutos. Nos regresamos a cada 5 minutos y podemos observar que el precio en el desenvolvimiento de lo que es Londres dejó máximos iguales y empezó un retroceso para el New York Open. Pudimos haber trazado lo que era nuestro Fibonacci, haber entrado en el 61.8 si es que no conocíamos el concepto de order block. Si entramos en el 61.8 fueron 5 pips de drawdown, si entramos en el order block fueron 3, 4 pips de drawdown. Hubiera sido un trade aproximadamente de, entrando en el 61.8, son 25 pips de stop loss contra, tenemos varios objetivos. El primer objetivo era neutralizar estos máximos iguales, que hubiera sido un trade 1-1. El segundo objetivo hubiera sido venir a neutralizar este, vamos a marcar un segundo rectángulo, perdón, 1-1. Nuestro segundo objetivo era neutralizar acá arriba. Aquí hubiera sido un trade, vamos a dejar un rango de 50 pips, un trade 1-2, y por último, si es que hubiéramos tomado el trade, podríamos tener un tercer objetivo por encima de los máximos que están acá, y este hubiera sido un trade de 75, vamos a redondearlo, dejando siempre un rango después de los máximos. 75, un trade 1-1, 1-2 y 1-3, con sus posibles reentradas. Esta fue la primera entrada. La posible segunda entrada o un posible segundo trade hubiera sido en el siguiente fractal que hizo. Vemos nuevamente un fractal que rompe máximos anteriores. Y vemos también este order block, el cual tenemos aquí. Y acá tenemos también máximos relativamente iguales, los cuales hubieran sido nuestro objetivo. Hubiera sido aproximadamente un trade con 10 pips de stop loss. Y hubiéramos tomado los mismos objetivos. Primer objetivo sería aquí, serían 36 pips, 35, sería un trade 1-3. Al siguiente objetivo sería 45, sería un trade 1-4. Y posteriormente a neutralizar acá sería 1-6. Entonces tenemos aquí un trade potencial a 1.6, el cual está actualmente en 1.4 si se hubiera tomado. Y pues prácticamente eso es lo que ha estado haciendo en la sesión de Nueva York. Y ya prácticamente estamos por cerrar. ¿Qué esperaríamos para lo que resta del día? Posiblemente acumular, ver alguna reacción, un falso quiebre al alza, retroceder a buscar alguna zona de OTES por acá abajo y eventualmente neutralizar estos máximos de acá y cerrar la semana consolidando. Entonces eso esperamos para el día de hoy. Vamos a ver cómo se comporta el precio y nos vemos mañana. Saludos.